la reducida del 10,5. Y después finalmente tenemos el artículo 52 del decreto reglamentario. Ese articulito se los presento, hace referencia a que cuando un servicio no se puede computar el crédito fiscal, la limitación que establece el artículo 12 de la ley, hoteles, bares, restaurantes, obviamente servicios de uso intensivo en los servicios de turismo. ¿Estamos? Dice ese artículo 52 que no se van a aplicar las restricciones cuando hablamos de intermediarios, como el caso de las agencias de turismo. ¿Estamos hasta ahí? Bien. ¿Qué ven ustedes así en ese gráfico? Ven el esquema de determinación de la base imponible que nos sirve de base para después emitir la factura que tienen que hacer las agencias de turismo. ¿Sí? Primero, tenemos que partir del artículo 10 de la ley, porque define el concepto de precio, y acá le hago una observación. Tenemos que saber si ese precio del cual vamos a partir o no el impuesto al regalo incluido. ¿Y esto de qué va a depender? Bueno, si el enunciado me dice al consumidor o turista fulano de tal se le emitió una factura por un monto tal, ¿qué factura o qué tipo de factura se le emitió al usuario consumidor final? A, B, C, cuenta de venta y líquido producto. ¿Qué tipo de factura? ¿Una D? Un responsable inscripto a un consumidor final, usuario. Factura B. Factura B. Y la factura B se caracteriza por no discriminar IVA. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Exacto. si a mí me dan el importe de una factura B, bueno, yo ya sé que voy a partir de un precio bruto, con IVA incluido, ¿sí? Mientras que si es una persona jurídica, porque el director de esa persona jurídica tuvo que viajar al exterior, quien contrató con la agencia de turismo, le vamos a emitir una factura A. Y ahí podemos partir del precio neto. ¿Estamos ahí? Entonces, es importante que ustedes sepan del precio del artículo 10, si es el precio con IVA incluido o sin el IVA. ¿Por qué? Porque al final de la historia va a tener su repercusión, ya lo vamos a ver. ¿Sí? Primera gran aclaración. Segundo, habíamos dicho que los servicios de turismo tenían dos articulitos que los metí en el capítulo 4 de casos especiales, que es el 22 de la ley y el 61 del decreto reglamentario. Esos dos articulitos en conjunto autorizan a hacer una serie de detracciones al precio a efectos de determinar la base imponible en el IVA. Detracciones que obviamente no están incididas por el IVA. ¿Qué tipo de detracciones? Bueno, bajo el rol genérico bienes y servicios no computables en el IVA, tener tres conceptos no incididos por el IVA. ¿Cuáles son? Primero, el costo de los bienes prestados en el exterior. ¿Por qué? Porque no está alcanzado por el IVA, inciso A del artículo 1 de la ley. Entonces, antes de determinar la base imponible, ya sabemos que con le vamos a restar ese precio un macro rubro denominado bienes y servicios no computables, y así les adelanto que va a tener que estar discriminado en la factura. Ya vamos a ver por qué. Cuyo está compuesto primero por una detracción de los costos de los bienes entregados en el exterior, que incluye el paquete, ¿sí? El segundo es el costo de los servicios prestados en el exterior. ¿Y por qué se lo detraigo esto del precio antes de calcular el IVA? Porque son servicios no alcanzados por el artículo 1, inciso B. Es un servicio prestado en el exterior, el hotel, el taxi del exterior. Mientras que si hablamos de los costos de los bienes suministrados en el exterior, un paquete de galletas, una vianda, una merienda. ¿Estamos? Y el tercer rubro que me autoriza a descontar de la base imponible, el precio del transporte internacional.
¿Por qué? Porque está exento por el IVA en virtud del apartado 13, inciso H, del artículo 7 de la ley. ¿Estamos? Entonces, al precio, lo primero que le vamos a detraer es un mega rubro denominado bienes y servicios no computables en el IVA, que puede llegar a estar compuesto por 3 conceptos: bienes en el exterior, servicio en el exterior, transporte internacional, que se encuentra exento en el IVA. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí o no? Bien. La segunda, o el segundo concepto que me autoriza de traer este grupito de artículos, el 22 de la ley, 61 del decreto reglamentario, es el precio del transporte exento al que hace referencia el apartado 12 del inciso H del artículo 7. ¿Cuál es ese transporte exento al que hace referencia el apartado 12? El de taxis y remises con chofer, recorrido inferior a 100 kilómetros dentro del país. ¿Vamos? Ahora, van a tener que respetar esta disgregación a los efectos, no solo de determinar el débito fiscal, sino la factura. Y usted dice, bueno, pero el transporte internacional, que está exento, y el transporte exento del país, como el taxi, es más o menos lo mismo. ¿Por qué esa diferenciación? Transporte internacional lo pongo dentro del rubro bienes y servicios no computables en el IVA, mientras que el otro lo pongo como servicios exentos, porque así lo establece la ley. No hay otro secreto. ¿Estamos? ¿Hasta allí? Bien. Ahí voy a tener un subtotal. Precio menos todos los conceptos que no están incididos por el IVA, voy a tener un subtotal y ahí ya sí estoy en condiciones de poder determinar el débito fiscal. Y acá es donde tiene relevancia el precio del cual partimos en el marco del artículo 10. Si era bruto o neto. ¿Bruto o neto de qué? De IVA. Si el precio del cual yo partí es neto de IVA, el subtotal que yo tenga es neto de IVA, y ya estoy disponible para aplicarle, ¿no es cierto?, la alícuota. Mientras que si el precio que parto es bruto, porque está contemplado en una factura B, emitido a un usuario, pasajero y demás, que tiene IVA incluido, al extraerle todos estos conceptos no alcanzados por el gravamen o exento en otros casos, voy a tener un subtotal con IVA incluido. ¿Qué debería hacer? Sacarle el IVA y calcularlo nuevamente. ¿Estamos? Pero la historia no termina así, porque ahí abajo podemos tener conceptos alcanzados al 21, conceptos grabados al 10,5. ¿Y cuál sería el ejemplo de un concepto alcanzado al 10,5? El transporte exceptuado de esa exención sería los vuelos de cabotaje por avión, origen, destino, país, los de colectivo, marítimos, siempre que tengan origen y destino dentro del país. Cualquier servicio de transporte de personas, 10,5. 28H de la ley. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, si en el subtotal tenemos el importe de un vuelo de cabotaje, de un colectivo, lo que fuese, eso va a estar al 10,5 y lo tendré que aperturar respecto del resto de los conceptos, que ahí va a estar eso alcanzado al 21. ¿Se entiende? Otra cuestión adicional. Noten ustedes que cuando aperturamos todos los conceptos que el artículo 22 y 61 del decreto habilitan a detraer del precio del artículo 10, habla costo de bienes prestados en el exterior, costo de servicio prestado en el exterior, y habla de precio del transporte internacional. Habla de precio del transporte exento. ¿Por qué esa diferenciación? ¿Qué diferencia hay entre el costo y el precio? ¿Vos por qué viniste el teórico? Bien. El precio tiene la comisión incluida por sobre el costo de la agencia de turismo. Vale decir que
la comisión de la la agencia comisión de de la turismo agencia de turismo sobre los agentes de sobre los transporte agentes de transporte y servicio de taxi y cerrado, servicio de taxi iba a estar sereno, exento. iba a estar exento. Disculpe, profesor. Disculpe, profesor, Hay un compañero que hay tiene un el compañero que micrófono tiene el abierto. micrófono. Bueno, silenciamos por favor los micrófonos. ¿Estamos? Va a estar exento. ¿Eh? ¿Estamos ahí? ¿Por qué? Porque lo dice el artículo 22 en conjunción con el artículo 61 del decreto reglamentario. Pero para eximir la comisión de la Agencia de Turismo sobre el transporte internacional y transporte exento, establece dos requisitos. Primero, va a tener que estar discriminado en la factura conforme lo estamos viendo. Bienes y servicios no computados en el IVA y va a tener que estar allí el transporte internacional. Lo mismo, servicios exentos, discriminadito. Y en ambos supuestos no tiene que superar el valor en plaza. ¿Y esto por qué? Y porque yo puedo decir que grabo, que gano yo, agencia de turismo, 99.000 pesos en un transporte internacional y 1 peso en el resto de los servicios. Y de esa manera, ¿cómo estaría parado en el IVA? Exhibiendo gran parte de mi comisión, cuando no ese es el fin. Por eso el artículo 61 del decreto establece, che, va a estar exento el precio, sí. Límite, precio, valor en plaza. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Visto esto, pasemos entonces a analizar el ejercicio número 18 que ustedes tienen en la guía en la página 39. ¿Ustedes ven desde acá la filmina? Bien. ¿Qué nos dice el enunciado? El señor Tomás Cuello, consumidor final, y esta calificación o tipo de adquirente del servicio, ¿qué nos está denotando ya de entrada? Que vamos a partir de un precio neto. Un precio neto vamos a partir, ¿no es cierto? Bruto. Bruto. Consumidor final. Factura B no discrimina IVA. ¿Estamos? En febrero de 2026 contrató con la empresa Turitur SRL una excursión a Punta Cana por el monto de 2.800.000 pesos. All inclusive. Una aclaración. Ese monto de 2.800.000 pesos no incluye percepciones. Ustedes saben que en los servicios de turismo, las empresas de turismo están obligadas a hacer, llegado el caso, dos tipos de percepciones. La del 30 y si pagó en efectivo, la del 5. Total 35. Bueno, ninguna de las dos está acá, para no acomplejar el enunciado. ¿Estamos? Bien. Perdón, llegado el caso es cuando son sujetos designados o todas las empresas. Los sujetos, agencias de turismo y empresas de turismo, tan solo por llevar a cabo esa actividad, son agentes de percepción de ganancias o bienes personales en su caso, en el marco de los dos regímenes de percepción, el 30 Gracias. y el 5. ¿Mm? Bien, entonces sabemos que los 2.800.000 partimos libre de percepciones. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa si los 2.800.000 pesos contuviera las percepciones o alguna de las dos? ¿Qué problema tendríamos? Que estaría sobrevaluándolo, digamos. O sea, tendría que sacarlo, limpiarlo, para que te dé el precio con IVA. Claro. No olviden la mecánica. Yo parto del precio, les resto conceptos no alcanzados por el 22 y el 61 y llego a un monto que ya está listo para calcular el débito fiscal. ¿Estamos de acuerdo? La percepción. ¿Es base imponible en el IVA? No. Debería ser otro concepto que yo detraigo, justo los conceptos que ordenan el 22 y el 61 del decreto reglamentario para no incidir con el IVA. ¿Se entiende? Bueno, acá te la tenemos simple. Ese 2.800.000 no tiene percepción de ninguna índole. ¿Estamos? Bien. ¿Qué nos dice? Bueno, los 2.800.000 contempla el pasaje ida y vuelta, 125.000 pesos. Pero
ese pasaje de ida y vuelta por 1.225.000 pesos contempla una serie de servicios de transporte. Primero, el taxi, desde el domicilio del señor Martínez al aeropuerto, ida y vuelta por 25.000 pesos. ¿Sí? Y nos aclara que el valor mercado es 20. ¿Estamos hasta ahí? Bien. ¿Qué más incluye? Pasaje en avión desde aeropuerto de Ezeiza, ida y vuelta por 330.000 pesos. ¿Y qué podemos advertir de ese vuelo en el IVA? Bueno, acá la compañera dice, como es un vuelo cabotaje, en principio estaría el 10,5, pero habría que tener en cuenta si no es para materializar un traslado al exterior. De hecho, esto se trata de un paquete al exterior, con lo cual, veamos qué dice el punto 3. El precio de ida y vuelta del pasaje por 1.225.000 incluye el pasaje en avión, un gran supuesto prestado por otra línea aérea. Y eso es justamente ¿para qué? Para que el vuelo de cabotaje quede alcanzado el 10,5 y no exhibirlo en virtud del dictamen que vimos en el teórico. ¿Estamos? Desde Ezeiza directamente a Punta Cana, ida y vuelta, 870.000 pesos. ¿Qué más incluye? Bueno, un refrigerio en el aeropuerto Córdoba de Ezeiza por 45.000 pesos en total. Un refrigerio en el aeropuerto de Lima por 60.000 pesos. Ya acá nosotros tenemos que empezar a advertir cuáles son los bienes y servicios prestados en el país y cuáles son los bienes y servicios prestados en el exterior. ¿Estamos de acuerdo? Taxi desde el aeropuerto de Punta Cana al Hotel Internacional Mirador por 70.000. Hospedaje en el Hotel Mirador 10 días, 9 noches por 1.400.000. Adicionalmente, nos aclara que se entrega al pasajero 3 bolsos de viaje con el logotipo de la agencia, que se computó el crédito fiscal en el mes de enero y ese crédito fiscal asciende a 26.250. Pregunta, a los efectos de determinar la base imponible, ¿para qué me sirve ese dato? Que le regala bolsos con el logotipo de la agencia. Para ver si hay que restituir el crédito fiscal o no. ¿Y hay que restituir el crédito fiscal? No. Exacto. Muy bien. Y finalmente, el enunciado nos informa, y acá donde se presta un poquito de confusión, pero entiendo que se los puedo aclarar. El pasajero abona con tarjeta de crédito el importe de los pasajes aéreos y el resto de la operación la cancela con dinero en efectivo. Y me informa que la percepción RG 3.815 son 76.500 pesos, aplicando el 5% de la base sujeta a percepción, pero el precio de la operación no incluye el importe de la percepción. Entonces, pregunta, ¿para qué tenemos ese dato si ya sabemos que arriba en el precio de la operación la percepción no está? Porque el enunciado nos va a pedir no solamente que determinemos la base imponible, donde no la tenemos que tener en cuenta, sino adicionalmente confeccione la factura de venta. ¿Estamos? Entonces, en la determinación de la base imponible, la percepción no la vamos a incidir porque todos sabemos que los 2.800.000 no contempla percepción de ninguna índole. Pero cuando hagamos la factura, ahí vamos a tener que poner la percepción del 5%. ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Bien? Bueno. ¿Estamos? Comencemos. ¿Qué es lo que primero debemos conocer? En virtud de lo que vimos. ¿Qué es lo primero que debemos conocer? La factura. Si el precio que cobra el cliente, claro. Si el precio que se le cobra al cliente contiene IVA. Y eso me voy a dar cuenta si tiene factura A, B, usuario final o consumidor, una empresa para que viaje el director. Hay que estar alerta de eso, ¿eh? Si hay percepciones, por esto que les expliqué recién, si tiene percepciones vamos a tener que abstraerlo del análisis. ¿Estamos? Bueno,
Ya sabemos que sí tiene IVA y que no tiene percepciones. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Entonces, ahora empecemos a analizar concepto por concepto cómo o qué tratamiento se le debe dar en el impuesto de valor agregado para empezar a determinar el precio sujeto de IVA. Disculpe, Primero, ¿cómo deducíamos que no tenía el IVA incorporado? ¿cómo? No te alcancé a escuchar bien. ¿Cómo? ¿Cómo deducíamos que no tiene el IVA incorporado esos 2.800.000? Y si te dice el precio neto de la factura A Listo. emitida al Sí, cliente SA, para que vuele su director. Y ahí vos vas a saber que es un precio neto de IVA. listo, no había prestado atención, disculpe. Bien. El pasaje de ida y vuelta por 1.225.000. ¿Cuál era el primer servicio que incluía? El traslado de taxi desde el domicilio de Cuello hasta el aeropuerto y de vuelta, recorrido menor 100 kilómetros por 25.000 pesos. El precio final en taxi es 20.000 pesos y es igual a su costo. ¿Qué hacemos con ese dato? ¿Qué tratamiento tiene en el IVA? Exento. Servicio de taxi, remise, exento. No obstante, ¿qué condición establecía el artículo 61 para habilitar a la agencia de turismo de extraer el precio del servicio de taxi exento? Superar el valor en plaza. Entonces, cuando nosotros vayamos a detraerlo, ¿no es cierto? Lo vamos a tener que traer por 20.000, para que los otros 5.000 queden grabados allá al bajo cuando terminemos la base imponible. ¿Se va entendiendo? Bien. Servicio de taxi, entonces, exento por el apartado 12H del 7. Y por aplicación del artículo 61 del decreto reglamentario, bueno, solo vamos a poder detraer 20.000 pesos. Valor en plaza. Top. Sí. Claro. Valor en plaza. Valor en plaza es el tope. Todo lo que la agencia de turismo pueda ganarle sobre el costo, hasta el tope de valor en plaza, comisión exenta. ¿Qué más incluía el pasaje de ida y vuelta? Bueno, el pasaje en avión desde el aeropuerto Córdoba de Ezeiza por 330.000 pesos, ¿sí? Y además el pasaje en avión de Ezeiza a Punta Cana y de vuelta, con sus distintas escalas en el exterior, por 870.000 pesos. ¿Cómo está el pasaje de avión aerosol? Bueno, está grabado la alícuota del 10,5 por el H del 28, en virtud de que no aplica el dictamen 1009 por el supuesto de que es prestado por otra aerolínea. ¿Estamos en el análisis? Bien. Entonces sabemos que cuando lleguemos a la base imponible abajo, vamos a tener un concepto al 10,5. ¿Cuánto? 330.000 pesos. Pregunta, ¿los 330 tienen el IVA incorporado? ¿No? Sí, porque partimos del precio de 2.800 que era un consumidor final. ¿Estamos? Bien. Y el pasaje en avión desde 6 al exterior, ¿cómo está? Y está exento por el 13H del artículo 7. No obstante ello, el artículo 22 y el artículo 61 del decreto dice que yo debo considerarlo dentro del rubro bienes y servicios no computables en el IVA. Tengamos esa separación, que el artículo 22 con el 61 se hayan completado y me diga transporte internacional no computable, no significa que la ley del IVA diga que el transporte internacional es no computable, no grabado, no alcanzado. No, está exento. ¿Por qué? Porque lo dice el 13H del artículo 7. ¿Soy claro en eso? Bien. Estamos entonces hasta ahí. Sigamos. ¿Qué más incluye? Bueno,
refrigerio en los aeropuertos de Córdoba y Ezeiza por 45.000. Incluye refrigerio en el aeropuerto de Río de Janeiro por 60.000. Taxi desde el aeropuerto de Punta Cana hasta el Hotel Internacional El Mirador por 70.000. Y hospedaje en el Hotel Mirador 10 días y 9 noches por 1.400.000. Entonces ahora tenemos que ver punto por punto qué incidencia tiene el impuesto al valor agregado. Refrigerio en el aeropuerto Córdoba y Ezeiza por 45.000. ¿Tiene algún tratamiento en particular en el IVA para la agencia de turismo? Grabado el 21. Refrigerio en el aeropuerto Río de Janeiro por 60.000. ¿Tiene algún tratamiento particular en el IVA para la agencia de turismo? Sí. ¿Cuál? ¿No computable? Eso lo dice el 22 con el 61, complotados, que son no computables. ¿Pero cómo está la ley del IVA? ¿No ha alcanzado, profe? No alcanzado. No alcanzado. ¿Sí? Nosotros lo vamos a poner no computable a los efectos de la agencia de turismo, porque me lo dice el 22 y se tiene el decreto reglamentario. Pero si después en el teórico, aisladamente le preguntan, che, ¿cómo está un servicio de refrigerio en el exterior? No alcanzado. Hacemos esta ficción para la agencia de turismo, pero eso no quita cuál es el tratamiento de fondo. Bien. Taxi del exterior del punto Punta Cana, el Hotel Internacional por 60.000. ¿Cómo está? No alcanzado por el 1B, segundo párrafo, pero no obstante nosotros, el 22 y el 61 del decreto, lo vamos a poner en el mega rubro, no computables, bienes y servicios en el IVA. Y el hospedaje y en el Hotel Mirador por 10 días y 9 noches por 1.400.000, ¿cómo está en el IVA? No alcanzado, estamos, pero las agencias de turismo dicen es no computable, viene servicio no computable en el IVA. ¿Sí? En función de esto que hemos ido analizando, después vamos a tener que armar los dos conceptos que ordena el artículo 22 de la ley. ¿Sí? ¿Qué más? Se entrega el pasajero los 3 bolsos con el IVA, qué sé yo. La pregunta es, ¿se reintegra el crédito fiscal, producto que no fue una venta, sino un regalo? No. ¿Por qué? Y recordamos toda la casuística del dictamen 68 del año 82, donde dice, che, si es en calidad de promoción, publicidad, propaganda, el crédito fiscal no se restituye. ¿Se entiende? ¿Estamos? Bien. Y con respecto a la percepción... Profe, Sí. ¿puede repetir por qué no se restituía ese crédito fiscal? Bueno. Ese crédito fiscal... ¿Qué te dice el decreto reglamentario? Cuando vos desafectes o entregas a título gratuitos bienes que hacen a tu actividad, y el crédito fiscal lo vas a tener que restituir si te lo has computado previamente. ¿Sí? Dice el decreto reglamentario en el marco de una liberalidad. Donación, regalo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, cuando yo entrego un bolso con el logotipo de mi empresa de agencia de turismo, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Caprichosamente, un regalo, una liberalidad? ¿O tengo otro fin de fondo? Para publicidad. Ahí vamos. Bueno, ese mismo concepto se analizó en el dictamen 68 del año 82 para otro rubro, el de medicina, en realidad el de medicamentos. ¿Qué pasó? Los visitadores médicos se entregan muestras gratis, a título gratuito. Entonces se consultó en aquella oportunidad, el crédito fiscal que está vinculado a la entrega de la muestra gratis, ¿se debe restituir por lo que dice el decreto reglamentario de la ley del IVA? Y el fin que fue analizado por el fisco en su momento fue, che, la muestra gratis, ¿qué cometido tiene? Que el que consuma la pastillita vuelva a comprar más consumo. Entonces, ¿es una liberalidad? No, en el fondo es una suerte de marketing, publicidad, propaganda. Entonces, en ese caso, el crédito fiscal que se computó la empresa, el laboratorio, no tuvo que restituirlo porque se relacionaba con marketing. Y eso fue aclarado en el dictamen 68 del año 82. ¿Se entiende? Sí, profe, 10. Ok. Bueno, creo que ya dijimos de más con respecto a la percepción. El enunciado me dice que no la tiene, yo para la base imponible no la considero.
pero sí la voy a considerar para hacer la factura, que es el punto 2 del enunciado. ¿Estamos? Ahora, si estuviera comprendido en el precio, debería detraerse antes de llegar a determinar el monto de la base imponible, ¿sí? Bueno, lo primero que vamos a hacer entonces, el precio ya lo tenemos, el del artículo 10, que era ¿cuánto? 800, que sabemos que tienen IVA incluido. Bien, ¿cuál era el primer concepto que el artículo 22 de la ley me habilitaba de traer? Costo de bienes y servicios no computables en el IVA. Entonces, bienes y servicios no computables en el IVA, tenemos que conformarlo nosotros. ¿Estamos? Primero, el pasaje al exterior. Ya sabemos que está exento, pero el 22 me dice es un servicio no computable en el IVA. ¿Sí? 870.000 pesos. Segundo, el refrigerio en el exterior. Bienes y servicios en el exterior, debo de traerlo. Recuerden, el costo. Porque si el enunciado le dice el precio, esa comisión, la vamos a tener que traer. Vamos a tener que traer el costo de los bienes y servicios prestados en el exterior. Nos sigue la misma suerte que con el transporte internacional o el transporte exento. ¿Esto se entiende? Bien. Taxi en el exterior, 70.000. Costo, nuevamente. Servicio prestado en el exterior. Servicio de hospedaje en el exterior, 1.400.000. Nuevamente, costo. ¿Sí? Total de bienes y servicios no computables, 2.400.000. Listo. Ya hicimos la primera parte, la primera gran parte. ¿Qué más tenemos que determinar? Servicios. ¿Qué tipo de servicios? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Servicios en el exterior? Están todos ahí. Todos los servicios en el exterior están ahí. Como bienes y servicios no computables. Recordá, el resto de bienes y servicios no computables en el IVA tiene el costo de los bienes en el exterior, el costo de los servicios en el exterior. Si nos faltó alguno, tiene que estar ahí. ¿Sí? Y el transporte internacional. Profe, Sí. ¿no tendría que ser el recorrido del taxi de los menos de 100 kilómetros? Correcto. El segundo punto, transporte exento en el país. ¿Por qué? Porque lo dice el artículo 22 de la ley. Recuerden el mega cuadro que vimos en la intro teórica. Al precio le restamos bienes y servicios no computables, fue lo que calculamos con estos tres conceptos. Y el segundo punto, el servicio de transporte exento. Y yo me anticipé porque muchas veces me han preguntado, profe, pero ¿por qué esa diferenciación si en definitiva hablamos de transporte internacional, que está exento? ¿Por qué transporte internacional? Porque así lo dice la ley. ¿Estamos? Y yo no voy a desobedecer la ley, no sé ustedes. ¿Se entiende? Bien. Volvamos entonces. Como bien dijo el compañero, el costo de transporte en sector taxi prestado en el país. Bien, por los 25.000 pesos que le cobra la agencia de turismo el pasajero, ¿verdad? Por los 20, valor tope en plaza, 20.000 pesos. Y ya tenemos los dos conceptos que tenemos que traerle al precio del artículo 10, es decir, a los 2.800.000. Entonces, precio de 2.800.000, traemos bienes y servicios no computables para el IVA por el monto de 2.400.000, que fue lo que fuimos, valga la redundancia, conformando recién, ¿sí? ¿Qué más le detraemos? Le detraemos el pasaje exento hasta el tope de valor en plaza de 20.000. ¿Estamos? No le detraemos la percepción, porque los 2.800.000 nos aclaró que no tenía monto de percepción para no acomplejar el práctico. ¿Sí? Pero si el enunciado del parcial o del final me dice que el monto de los 2.800.000 tiene la percepción incluida, y le voy a tener que detraer así, antes de llegar al subtotal, ¿no es cierto?,
para calcular el IVA. ¿Me van siguiendo? Bien, listo. Entonces, sobre los 380.000 pesos, aplico la alícuota del 21% y determino el débito fiscal, ¿verdad? No. ¿Por qué no? Tenemos que ver el 10,5. ¿Y qué concepto estaba el 10,5? El vuelo de cabotaje. Listo, ¿cuánto era? 330. Bueno, entonces los 330 le aplico el 10,5, eso me dará unos 333.500 pesos, ¿estamos de acuerdo? Y a la diferencia 50.000 lo pondero por el 21%. No, que no. Quizás tiene el IVA incluido. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué vamos a hacer? A los 330 lo vamos a dividir con la fórmula mágica que todos ya conocen, ¿sí? Dividido 1,105 por 0,105 y ya sabemos que el IVA que está incluido dentro de los 330, que es el precio del vuelo de cabotaje, origen destino dentro del país, es 31.357,46. ¿Se entendió? ¿Cómo seguimos? ¿21% de los 45.000? 50. ¿50 por qué? Sí, que era comisión y eso no se podía detraer. Y esos 5.000 los sumamos a los 45.000 del refrigerio en el aeropuerto del país. Nos da 50. ¿Estamos? Y eso va a estar grabado aquí a alícuota 21. Entonces, los 380 menos los 330 me da los 50. Los 50 sabemos que tienen la alícuota del 21%. Y ya sabemos también que, como ya fui muy insistente, factura B, consumidor final, precio bruto, lo tiene incluido al IVA. Entonces, nuevamente aplicamos la fórmula mágica, dividido 1,21 por 0,21, débito fiscal el 21, 8.677,68. No. El artículo 61 establece la discriminación, sí, pero para bienes y servicios no computables en el IVA, para los servicios exentos y para los servicios al 10,5. Total del débito fiscal, 40.035,15, que no es ni más ni menos que el 31.000 pesos más los 8.000 pesos. ¿Estamos hasta ahí? Bueno. Ahora, ¿qué pasa si no se discriminan en la factura los conceptos alcanzados, alícuotas reducidas, los bienes y servicios no computables en el IVA y los servicios exentos? Si todo eso en la factura no se discrimina, ¿qué sucede? Yo sé que lo sabes. ¿Qué sucede? Se cambia de contador. Cambiamos de contador. Muy buena respuesta. ¿Por qué? Porque el IVA, la Paga por diferencia. todo. ¿Qué paga por todo? Los 2.800 por el 21%. ¿Estamos? Todo grabado al 21. Bien. Precio. 2.800.000 nuevamente, sin percepciones. Las percepciones, por más que no discriminen nada, no le vamos a calcular IVA. ¿Estamos? Dividido 21, débito fiscal 485.950,41 versus los 40 y algo que habíamos visto recién. Fíjense si no es como para cambiar de contador, ¿sí? Bien,
Hemos resuelto la primera parte del enunciado. Ahora me dice, haga la factura. Bueno, ya sabemos que como es un usuario consumidor final, va a ser una factura B. No vamos a tener que discriminar IVA, ¿sí? Y tiene que tener cierto detalle. Primero, bienes y servicios no computarán el IVA 2.400.000. ¿Estamos? Segundo, servicio de transporte exento 20.000. Tercero, ¿cómo sigo? La percepción va al último, percepción, pero hay que discriminarla. Bien, ¿cómo sigo? Débito fiscal es una factura B. ¿Cómo? ¿La suma? Che, ¿y los servicios grabados qué hacemos? No pagamos IVA. ¿Qué más voy a facturar yo, agencia de turismo? ¿Cómo? ¿La comisión? ¿Sí? Recordemos, las agencias de turismo terminan en el final de la historia tributando por la comisión. Pero, ¿cómo llegan a tributar por la comisión? Diferencia entre precio y costo. Precio me genera débito fiscal, lo estamos aprendiendo, y el crédito fiscal me viene dado. ¿Estamos? Entre precio y costo voy a terminar tributando por la comisión. Pero ahora estamos haciendo la factura de venta que solo determina el precio. ¿Cómo seguimos ahora? ¿Qué falta? Los 330 o los 380 grabados. $50 y 330. Sumo los dos y pongo 380. Con IVA incluido. Pero, ¿no están grabados distintas alícuotas? ¿Qué me dice el artículo 61 del decreto reglamentario? Che, ¿quería aplicar alícuota diferenciada? Vas a tener que facturar por separado. ¿Estamos? Entonces vamos a tener que facturar lo que está al 10,5, solo transporte aéreo grabado al 10,5, y después servicio al 21. Debo cumplir el requisito del artículo 61 del decreto reglamentario. ¿Estamos? Si yo segregación entre lo que va al 10,5 y lo que va al 21, está no todo grabado. Esos dos conceptos, sí, todos grabados al 21. A medida que yo vaya discriminando, aseguro el tratamiento que ordena el artículo 22 y 61 del decreto. ¿Me di a entender? Bien. Ahora sí, ¿calculamos el subtotal? ¿Sí o no? Ya nadie se anima a calcular el subtotal. No vamos a saber cuánto nos sale irnos a Punta Cana. ¿No quieren saberlo? Yo a esta altura sí. ¿Cómo era tu nombre? ¿Qué falta, Carlos? La percepción. Porque tiene que estar en la factura. No estaba en el precio, conforme lo dijo el enunciado, pero sí en la factura. Entonces, ¿cuánto nos va a salir irnos a Punta Cana? 2.876.500 pesos, IVA incluido, percepción incluida. Factura B, no discrimina IVA, pero ojo, por la ley 27.743, al final a la derecha tiene que informar en un cuadradito allá abajo cuánto es el IVA. Pero eso informar, no discriminar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿estás? Profe, Sí, una consulta. ¿Puede volver a la diapositiva anterior? esa es la diapositiva anterior. O sea, no, como la... ¿Estás? ¿Te referís? Sí, gracias. Ese es todo grabado el 21. Ojo. Bien, repetime tu consulta. La percepción del 30, dos cosas. Primero, el enunciado dice los 2.800 no tiene percepción. Segundo, el enunciado tampoco me la dio a entender. Entonces, ¿qué puede haber ocurrido? Que paguen dólares. Y dólares es efectivo.
Yo puedo ir con los pesos o con los dólares a la agencia de turismo. Una parte la pago con la tarjeta, pero no dijo cómo la pago a la tarjeta. La tarjeta te debe actuar por bienes y servicios en el exterior, pero no por las agencias de turismo del país. Si te aclara el enunciado, che, la percepción del 30 es esta, la percepción del 5 es esta, hacemos lo que todos ya sabemos. Si la percepción no está, no está. No establecemos supuestos, no imaginamos, no dilucidamos. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Luis? ¿Estamos? Bueno. Ahí está. Bien. Profe, Y cuando tenemos que informar el IVA, le sumamos todo, o sea, le decimos IVA incluido y el... correcto. No te pide la ley 27743 que discrimine los distintos tipos de IVA. Informas el total de impuestos incluido en la factura. Cuando hablamos de IVA es todo. El 21, el 10,5, parte del 27, un solo concepto. IVA, el monto. Bien. ¿Estamos? Profe, ¿de dónde sacan el servicio grabado? Hay El 21 servicios grabados el 21. de 50.000, que Bueno, me perdí. Tenés dos formas de determinarlo. Vía la ecuación de resta que habíamos visto nosotros al seguir el criterio del artículo 22 de la ley. Parto del precio, 2.800.000, le resto todo, lo que no está grabado, 380, y sabemos que esos 380 y parte el 10,5 y parte el 21. El 10,5 son los 330 del pasaje de capotaje Córdoba-Aerolínea, por diferencia los 50.000. O la otra, lo que hicieron los compañeros aquí. Dice, a ver, ¿cuál es el servicio que no tiene alícuota, no está exento, no alcanzado? 5.000. ¿Y de dónde saco los 380? Porque yo tengo pasaje de avión de Aeropuerto de Córdoba a Ezeiza, ida y vuelta por 330.000. ¿Y dónde están los 380.000? ¿Cómo es tu nombre? Gisela. Gisela. Recordá cómo es el procedimiento de la que te ordena seguir el artículo 22. Sí, Partir del precio. 2.800.000. bien, 2.800.000, sí. Le restás los bienes y servicios no computados en el IVA por 2.400.000. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien, Le restás los servicios exentos por 20.000. bien, ¿Le restás el monto de la percepción? No. ¿Por qué? Porque el enunciado te dijo que los 2.800.000 no tienen percepción. Entonces ahí no restas nada. Diferencia los famosos 380. bien, perfecto. Esos 380, para que los veas conceptualmente, Gisela, si vas a la primer filmina, que estaba estructurado la forma de determinación de la base imponible, fíjate allí. Artículo 10, precio. Bruto, neto, ya sabemos todos los considerando. Menos lo que ordena el 22 con el 61 del decreto. Los bienes y servicios no computables y precio total. Y el servicio exento. El total, ojo, advertimos que podía haber parte al 10,5 y parte al 21. ¿Sí? ¿Estamos, Gisela? Sí, profe. Y dentro del enunciado advertimos que solo había un concepto al 10,5, que era el vuelo de cabotaje, Córdoba-Ezeiza. Entonces, por diferencia, a los 380, le restamos los 330, por diferencia me quedan los famosos 50.000 pesos que van a estar alcanzados el 21. ¿Sí? Dale, gracias, profe. Me perdí porque lo copié mal. No me interrumpas, que quiero terminar con otra vueltita de tuerca. Esa es por detracción. La otra que hicieron dos compañeros aquí en clase fue, bueno, a ver, leamos el enunciado. Total, ya sabemos qué tratamiento en el IVA tiene cada uno de los puntos del enunciado y veamos cuáles están al 21. Y llegaron a advertir el refrigerio en el aeropuerto de Argentina por 45.000 pesos.
¿sí? Y lograron advertir que como el servicio exento, el precio de plaza era 20.000 y le cobraba 25, había camuflado dentro de esos 25 5.000 pesos de la comisión de la agencia de turismo. Entonces, los 5.000 más los 45.000, ahí te dan los famosos 50.000 pesos. Pero todo un trabajo de logística. ¿Se entiende, Gisela? Sí, profe, le hago una pregunta, porque lo copié mal, porque Silencio, por siento favor, que no que alcanzo a escucharlo. están yendo muy rápido. Después de este ejercicio, ¿la solución la va a subir? ¿El material? Sí. Miren, el material es algo que lo hago a los efectos del dictado de la clase, para que se logre comprender. No es un material de alguna manera oficial de la cátedra, con lo cual si vos respondes porque lo dice el material del profesor Contador Santiago, no es justificación válida para aprobar. ¿Estamos? Lo que yo podría hacer, lo tengo que someter a consideración de los profes, para ver si estamos todos de acuerdo, es poner la filmina donde tiene el resultado final al cual arribamos. Pero esto no es un material de estudio. Es lo mismo que el profe en las otras aulas escriben en el pizarrón, y el pizarrón con lo escrito no lo podemos cristalizar, sacarlo de la pared y dárselo como material. ¿Se entiende la diferencia, Gisela? Bueno, dale, Yo profe. prefiero que vos me preguntes todas las dudas que no comprendas, que las repasemos para que te vayas con los conocimientos claros, ¿sí? Antes de darte un material que no es oficial. ¿Hay algún concepto que quieras repasar? No, quédese tranquilo, cualquier cosa yo le pregunto ahora. Bueno, Regio. Listo, con esto agotamos empresas y agencias de turismo en el IVA. ¿Más dudas? En el caso de responsable inscripto, ¿qué sucede? Si es un responsable inscripto y te da el precio neto de IVA, vos al monto del IVA, al monto, perdón, del precio, los famosos 2.800.000, me fui. Ahí va. Si fuese un responsable inscripto, supongamos el cliente de la agencia de turismo, una empresa, que es para que vuele al exterior por cuestiones de viaje de negocio, un empleado de la empresa, pero la empresa contrata con la agencia de turismo, la empresa va a emitir primero una factura A, donde vas a tener el neto y el IVA discriminado. Entonces, todos estos conceptos vas a tener que tener el neto y el IVA discriminado. ¿Se entiende? Ahora, los 2.800.000 no tendrían IVA si tenés la información del neto. Le restás todos los conceptos y al monto que vos llegue acá, bueno, ahí lo discriminemos entre el 21 y el 10,5 y sobre eso calculamos el IVA. ¿Se entiende tu pregunta? Ningún problema, pero te hago un ejemplo muy lineal. Si los 2.800.000 tienen IVA, perdón, no tienen IVA, porque el usuario es una empresa responsable inscripta, el monto que llegamos abajo, ¿tiene IVA? No. ¿Qué tenemos que hacer? Aplicarle la alícuota del IVA para calcular el débito fiscal. Bien. Supongamos que lo que está grabado el 10,5 en los 330 va a ser neto de IVA. En vez de traerlo, aplicas el 10,5 sobre los 330. Y después, los 330 menos los 380, te va a quedar los 50.000. Y a eso no lo detraes, le aplicás el 21 y el IVA en ambos casos te va a dar un poquito más alto. Silencio, por favor. Sí, exacto.
Exacto. Servicios grabados al 10,5, 330. IVA, 333. Servicio grabado al 21, 50. IVA, 11.000. Y vas a tener que sumar todo para llegar al monto total. ¿Se entiende? Exacto. Pará. Va a seguir dando el mismo monto respecto de qué. Son netos de IVA. Exacto. ¿Se entendió? Bien. ¿Dudas? Sí. ¿Qué caso? Sí, pero va a ir discriminado. No, vos vas a llegar a los 2.876.500 y después el IVA. Exacto. Es lo mismo, nada más que en vez de trabajar con importes brutos, al cual hay que traerle el IVA incluido, hay que calcularle el IVA y adicionarlo. Única diferencia. ¿Sí? Es más o menos como parecido al ejercicio del primer parcial. Che, teníamos neto de IVA con el IVA, a los consumidores finales con IVA incluido, entonces en un caso sacábamos el IVA, en otro tenemos que deflactarlo el IVA si se quiere. ¿Vamos? Bien. ¿Dudas? ¿Pasamos a monotributo? Bien. Vamos entonces a arrancar con el monotributo régimen simplificado. Y su nombre de régimen simplificado es porque justamente reemplaza, ¿no es cierto?, 3 conceptos si yo pago el monotributo. ¿Cuáles son? Impuesto a las ganancias, me olvido, porque soy monotributista. El impuesto a la ganancias, porque soy monotributista, no tengo que pagarlo, ¿sí? Y la seguridad social. No tengo que pagar autónomos ni nada que se le parezca, ¿sí? En un solo concepto, monotributo, pago los 3 institutos, ¿sí? ¿Quiénes pueden ser monotributistas? Bueno, las personas humanas, sucesiones en divisa, conforme viene el teórico. Lo importante es que tienen que tener presente a los efectos de evaluar el encuadre de un monotributista una serie de parámetros. Los ingresos, ¿sí?, la superficie afectada a la actividad, la energía consumida, los alquileres que paga, ¿estamos? Y no superar el precio máximo si es venta de bienes. Con todos los parámetros que hay que considerar rutinariamente a los efectos de seguir a un monotributista y encuadrarlo correctamente. ¿Estamos? Una restricción importante para no hacerles lío con cantidad de actividades. El monotributista puede tener como máximo 3 fuentes de ingresos susceptibles de ser incorporada en el régimen. Si es empleado, no cuenta. Tienen que ser fuentes de ingresos que se puedan incluir monotributo, alquileres, honorarios profesionales, venta de bienes, ¿sí? Pero un máximo de hasta 3 unidades de explotación. El precio máximo, si es caso de venta de bienes, hoy para el 2026 son 613.492,31. Si yo tengo un artículo que vale más de eso al público, quedo excluido. ¿Estamos? No se computan, por ejemplo, bueno, los sueldos, las jubilaciones, los ingresos por venta de bien de uso. Para ello, el decreto me dice cuándo un bien es bien de uso en el régimen simplificado. La categorización es semestral por semestre calendario, es decir, que al año hacemos 2 categorizaciones, ¿sí? Las categorizaciones se hacen en julio y en enero. Si yo estoy parado en enero, miro los últimos 12 meses, de enero a diciembre del año anterior. Si estoy parado en julio, también miro los últimos 12 meses, julio a junio de este año,
y lo hago el análisis en julio y en enero. Y tengo tiempo hasta el 5 del mes siguiente para hacer la recategorización. Si lo hago en julio el análisis, hasta el 5 de agosto, sí. Los 600.000, ese precio es por producto, eso puede valer como máximo un producto. Es unidad. Precio máximo unitario hasta el cual vos estás en el régimen, por encima del cual estás excluido del régimen simplificado. Bueno, gracias. Por favor. Profe, disculpe, ¿cuánto era el precio máximo? 613.492,31 centavos. Bueno, si estamos entonces en la categorización de julio, tenemos tiempo hasta el 5 de agosto, mientras que si estamos en la categorización de enero, tenemos hasta el 5 de febrero. ¿Estamos? Y el tema está dado particularmente en el inicio de actividad. ¿Por qué? Cada vez que yo me hago la recategorización, tengo los últimos 12 meses de actividad, los parámetros, cuántos fueron mis ingresos, qué metro cuadrado tengo de efecto de actividad, cuánto consumí de energía, cuánto pagué de alquiler. Pero cuando hay inicio de actividad, ¿cuál es la particularidad? Que hay varios parámetros que no los tengo. Ingreso y todavía no facturé, estoy iniciando actividad. Energía eléctrica, lo mismo, pero sí hay dos que tengo, o puedo llegar a tener. El primero, metros cuadrados que voy a afectar la actividad. No puedo iniciar actividad si no tengo un espacio en el cual voy a prestarle servicio. Y el segundo, y posiblemente tenga un contrato de locación de ese espacio y ya sé cuánto voy a pagar de alquiler por los próximos 12 meses. Entonces, en el caso de inicio de actividad, voy a considerar solo estos dos parámetros. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Bien. Una vez que inicié actividad, yo tengo que evaluar periódicamente, ¿no es cierto? Pero puede llegar a la situación de que yo no llegue a tener 12 meses completos y tenga los primeros 6 meses de actividad. ¿Y qué hago en ese caso? Para evaluar los parámetros en el monotributo. Lo anualizamos. ¿Estamos? Lo anualizamos. ¿Sí? Bien. Empecemos entonces. Esa anualización es meses, o sea, meses de actividad efectiva, supongamos 8. Y ya te vas a dar cuenta por qué te pongo el ejemplo 8. Vas a tener por 8 meses los ingresos, por 8 meses la energía eléctrica consumida, por 8 meses el alquiler pagado. ¿Estamos? Tengo que anualizarlo. ¿Qué hacemos? El monto de esos 8 meses dividido los 8 meses ponderado por 12. Una regla 3 simple. ¿Se entiende? Bien. Vamos a la página 77, ahí ustedes tienen que tener el ejercicio 6. Para resolver este práctico vamos a necesitar ir varias veces a las páginas 82 y siguientes, donde están las tablas de monotributo semestre calendario. ¿Por qué? Porque los parámetros, dado la inflación, se actualizan semestralmente. Entonces vamos a tener una tabla aplicable de enero a junio del 24. Otra tabla de julio a diciembre del 24. Y así 25 y 26. ¿Estamos? Bien. Esas tablas están a partir de la página 82 de la guía. ¿Qué me dice? Bueno, efectúe la categorización de un contribuyente en los momentos en los que corresponda, ¿sí? Teniendo en cuenta los siguientes datos. Contribuyente Carlos Pérez, inicio de actividad 1 de noviembre del 2024. ¿Estamos? ¿Cuál es la actividad? Venta de bienes y alimentos. Entonces acá vamos a tener que tener de referencia el precio máximo y al menos vigente desde noviembre del 24, que es donde lo vamos a inscribir en el régimen simplificado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es venta de bienes y hay un precio máximo unitario. ¿Estamos hasta ahí? Bien. En la página 78 de la guía, ustedes tienen un cuadrito apaisado donde tienen el comportamiento desde noviembre del 2024 a diciembre del 2025. Los ingresos,
descuentos, venta de bienes de uso, ¿sí? Precio máximo unitario, metros cuadrados, energía consumida y alquileres pagados o devengados en cada uno de los meses, desde noviembre del 24 a diciembre del 25. ¿Me van siguiendo desde la guía? Bien. En función de esa información, tenemos que hacer algunas cuestiones. Primero, lo vamos a inscribir, bueno, en qué categoría nos corresponde inscribirlo y después hacer las recategorizaciones si es que corresponde hacer las recategorizaciones. ¿Estamos? Bueno. Inicio de actividad. Vamos a categorizarlo. 1 de noviembre del 2024. ¿Qué voy a mirar para terminar la categoría de inicio de actividad del monotributista? Precio unitario para ver si no quedó excluido desde el vamos. ¿Cuánto es el precio unitario? $145.000 pesos. ¿Sí? ¿Cuánto es el precio máximo unitario que tolera el régimen tributario en el último semestre del 2024? ¿Cuánto? ¿Sí? Muy bien, página 85. ¿Estamos? ¿Qué otros parámetros tengo que tener en cuenta? Y conforme al artículo 12 de la ley, 14 y 15 del decreto, primero superficie, que es el parámetro más duro, si se quiere. ¿Estamos? ¿Con qué metraje cuadrado de atención al público va a disponer en el inicio de actividad? 58 metros cuadrados. ¿Y eso qué categoría les da? Categoría C. Página 85. El segundo, alquileres pactados, contrato de locación, los primeros 12 meses, actualizable por IPC, bla, bla, bla. ¿Estamos? Bueno, ahí sí, vamos a sumar de noviembre del 24 a octubre del 25, son los primeros 12 meses desde el inicio de actividad. ¿Cuánto nos da de alquiler? Bueno, el primer semestre el contribuyente pagó o va a pagar 120.500 por contrato y el segundo semestre 190 por contrato. 120.500 por 6 más 190.000 por 6, 1.863.000 pesos de alquileres para los primeros 12 meses desde el inicio de actividad. ¿Eso qué categoría de monotributo les da? ¿F? ¿Qué categoría les da? Tienen ahí una tabla. Alquileres de vengado 1.863.000, ¿por debajo de qué categoría está? ¿Qué alquiler de vengado contempla la categoría C? 250.000. Bueno, ese es superior a 1.863.000, le corresponde a la categoría C. Ahora, ¿y la categoría B? ¿Qué alquileres de vengado tolera? 1.500.000. 1.500.000. Como supero 1.500.000 por alquileres pactados, no puedo estar en la categoría B. ¿Estamos? Bien. Máxima categoría, bueno, la C, de las dos, el mayor, categoría C, al momento de inscribirse, ¿no es cierto? Va a abonar 9.800 pesos porque se trata de venta de bienes. ¿Estamos hasta ahí? Bien. ¿Vamos? Bueno. Es importante. 31 de diciembre de 2024. ¿Hacemos algo? No hacemos nada. A ver. ¿Alguien opina diferente? ¿Cuándo se hacían las recategorizaciones? En enero,
considerando los últimos 12 meses. Y si no tengo 12 meses de calendario, ¿qué hacía? Anualizaba. ¿Y por qué no anualizo si tengo ya 2 meses de actividad? ¿Cómo? ¿Por qué categoría C? ¿Cuál es la más alta de las dos categorías? En realidad las dos categorías son 6C. ¿Estamos? Por superficie afectada te corresponde la categoría C. Por alquileres pactados te corresponde la categoría C. Como es inicio de actividad, son los dos únicos parámetros que consideras al inicio de actividad. Los ingresos no los vas a conocer si te paras el 1 de noviembre. Vos ahí porque ya te toda la historia completa. El 1 de noviembre vos no sabés cuánto va a tener de ingreso. No sabés cuánta energía eléctrica va a consumir. ¿Qué podés saber? El metraje cuadrado que vas a dedicar a la atención al público y un contrato de alquiler eventualmente. ¿Se entiende? Por eso solo analizas dos parámetros. ¿Sí? Bien. Bueno, 31 de diciembre. Habíamos dicho que en enero se hace la recategorización, tenemos 2 meses de actividad efectiva, podemos anualizar. ¿Anualizamos? ¿Sí o no? No. ¿Por qué no? ¿Por qué qué? No, bueno. Estoy parado en enero evaluando el 31 de diciembre. Llega el 5 de febrero. ¿Lo recategorizo? ¿Sí? No. Para arriba, para abajo no dejo la misma. Ya me había advertido. Ahí está. Muy bien. Tengo que tener para poder anualizar como mínimo un semestre calendario completo. Bien. Entonces, no hacemos nada. ¿Por qué? Porque el artículo 9 de la ley dice que debe verse el 14 del decreto que debe tenerse en cuenta como mínimo un semestre calendario completo. No tenemos un mes calendario completo de actividad. No hacemos nada. ¿Estamos? Bien. Lo que sí, si ustedes van a la página 76, van a encontrar la tablita vigente para el primer semestre del 2025 y les va a decir cuánto hay que pagar en enero del 25. Eso sí cambia. Ahora va a ser 10.901,95. ¿Estamos? Bien. 30 de abril 2025. Tenemos un semestre calendario, un semestre completo. Analizamos, ahora sí. No. ¿Por qué no? Porque tiene que ser mes calendario completo. No se hace nada. Semestre aniversario de inicio de actividad que no coincide con un semestre calendario completo, no se hace nada. ¿Cómo? ¿Qué cosa? Claro, nosotros hicimos actividad el 1 de noviembre. Llega el 30 de abril. Tenemos 6 meses. Tenemos 6 meses de actividad efectiva. La pregunta es, o fue, ¿tenemos que recategorizarnos? No, ¿por qué? Bueno, adicionalmente, pero esos 6 meses ¿me van a servir para anualizar, modificar datos? No, ¿por qué? Porque justamente no obedece a 6 meses calendarios completos. Se hace nada. Una fecha aniversario es para solamente resaltar que no hay que hacer nada. ¿Sí? Profe, Antes, 30 de junio 2025. Bueno, ahora sí. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? El primer semestre calendario completo. Y encima, parados al 30 de junio, en realidad me voy a parar en julio, y hasta el 5 de agosto puedo hacer la recategorización. La pregunta es, che, ¿me tengo que recategorizar? Bueno, veamos los parámetros. Pero claro, vamos a tener de noviembre a junio, eso equivale a 8 meses. No tengo 12 meses. ¿Qué vamos a tener que hacer? Anualizar. Empecemos. Ingresos. ¿Sí? De noviembre a junio. Entonces, sumamos el 1,5 millones, 1.700.000, 1.950.000.
A los 2 millones le traemos los 250.000 pesos por bonificación, por descuento. ¿Estamos? ¿Me van siguiendo de la guía con la tablita? Le sumamos los 2.200.000, le sumamos los 3.900.000, le sumamos los 3.950.000 y le restamos los 500.000 de descuento. Y le sumamos los 2.900.000 de junio. Y eso nos da 19.350.000, pero de 8 meses. De 8 meses. Tenemos que analizarlo. Dice, hay que proyectar. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos los 19.350.000 por 8 meses y los ponderamos por 12. Eso nos da 29.025.000 pesos de ingresos anualizados proyectados. ¿Estamos? En función de ese valor, lo primero que tenemos que hacer es identificar la tabla a la cual vamos a ir a poner esos 29 millones y ver qué categoría nos toca. ¿A qué tabla vamos? ¿Cuál? Pará, primero, ¿qué tabla? ¿De enero a junio? ¿Cuándo estamos parados? A ver, tu nombre. Sí. Martín, me dicen, tengo que explicar la tabla de enero a junio. Yo digo, pará. ¿En qué mes estamos parados? ¿El último? ¿Sí? ¿Te parece que el último día de junio? ¿No nos paramos en julio para ver si hacemos la recategorización de junio para atrás? En julio, bueno. ¿Y qué tabla resulta aplicable en julio? Cuando voy a hacer la recategorización hasta el 5 de agosto. Julio a diciembre. Ahora sí, categoría. ¿Qué categoría? Ah, ¿cómo? ¿Perdiste la tabla? Te vas a la página 87, ahí la vas a encontrar. Categoría D, profe. Categoría D. ¿Por qué categoría D? ¿No sería en la F, profe? ¿Cómo? En la F. En la F. ¿De dónde surge la categoría F? Primero, la categoría F surge de la tabla que en la guía de trabajos prácticos ustedes tienen en la página 87. ¿Y qué tabla tienen ustedes en la guía de trabajos prácticos en la página 87? La tabla que va de julio a diciembre del 2025. ¿Por qué? Porque me estoy parado en julio para hacer la recategorización de julio, que se hace hasta el 5 de agosto del 2025, más allá que mire de junio 25 hasta para atrás. ¿Entiende? Entonces vamos a usar la tabla del último semestre del 2025. Ahora bien, yo tengo 29 millones de ingresos y tengo que meterme una tabla, o una categoría, mejor dicho, que me soporte ese nivel de facturación, 29 millones. Y entonces surge así que vamos a aplicar la categoría F, que tolera hasta 33.809.000. Pregunta, la categoría anterior, la D, ¿hasta qué nivel de ingresos tolera? 26 millones. 29 millones, categoría D. ¿Se entiende? Bien. ¿Vamos hasta ahí? Bueno, sigamos entonces. Energía eléctrica. Bueno, mismo tarifa, noviembre a junio, voy sumando todo lo que se consumió de energía eléctrica, 532 más 595, 599, bla, 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 hasta el 30 de junio. Eso les da 5.016 kilowatts. ¿Estamos? Pero eso corresponde a 8 meses. Debo anualizar hasta que tenga dos semestres, calendarios completos. Antes anualizo. Bueno, dividido 8 por 12, eso me da
7.524. Profe. Quedó un error así. Sí, decime. Ah, bien, eso era la pregunta. Sí, me quedó un error de tipeo. Si agarramos los 5.016 dividido 8 por 12, me queda 7.524 kilowatts. ¿Qué categoría corresponde para 7.524 kilowatts? D. Categoría D. ¿Alguien dice otro tipo de categoría? ¿Vamos bien con la D? La categoría D que tiene en la tabla de la página 87 tolera hasta 10.000 kilowatts. Sigamos la categoría anterior, no me cubre los 7.524, no la puedo usufructuar. ¿Estamos hasta ahí? Bien. ¿Vamos? Superficie afectada, nada cambia, 58 metros cuadrados. ¿Qué categoría? C. Muy bien. Alquileres de vengados. Esto es lo que el monotributista paga de alquileres. Estamos de noviembre 2024 a junio 2025, ya les da 1.103.000. Si lo dividimos en 8 y multiplicamos por 12, eso le da 1.654.500 pesos de ingresos de alquileres de vengado anualizados. ¿Qué categoría me corresponde para ese nivel de alquileres de vengado? A. Categoría A, que tolera hasta 91.301 de alquileres de vengado. ¿Se entiende? ¿Estamos? Bueno. Nos quedamos con la categoría más alta respecto de todos los parámetros que hemos analizado. Eso es la categoría F. Veníamos de la categoría C, con lo cual nos recategorizamos 2 para arriba. A partir del mes de agosto va a pagar para la categoría F 97.291,54. ¿Sí? ¿Vamos? Profe, ¿se pueden anualizar todos los parámetros o había alguno en particular que se tiene que hacer? Se deben anualizar. Salvo superficie afectada a la actividad, porque eso se tiene ánimo de permanencia. El precio unitario no cambia, ¿sí? El resto se anualiza. Sí. Bueno, está el caso. Se muda. Ya lo vamos a ver. Sí. Dígame. En noviembre. Sí. Sí. Bueno, ese fue justamente este ejemplo, pero en vez de febrero a agosto, fue de noviembre a abril. Para que vos tengas que hacer algo, tienes que tener lo que habíamos dicho recién, un semestre calendario completo. Pregunta, semestre calendario. El año calendario tiene 2 semestres calendario. Primer semestre calendario, enero, segundo semestre calendario, julio, diciembre. ¿Sí? Calendario gregoriano. ¿Estamos? Bueno. Sigamos. Nueva fecha importante, 30 de noviembre 2025, en contestación a tu consulta. Se muda a un local más grande. La pregunta del millón, ¿se debe hacer algo cuando se muda? ¿No se tiene que tener en cuenta los metros cuadrados? ¿Cómo? Repetimos un poquito más alto, por favor. Sí. ¿No se tiene que tener en cuenta los metros cuadrados para la próxima recategorización? Exacto. No hacemos nada el 30 de noviembre, porque se mudó y tiene más metraje, en la medida de que no me excluya, ¿no es cierto? Pero va a tener relevancia en la próxima recategorización. ¿Cuándo va a ser? En enero del 26. ¿Estamos? Sí, justificar precio máximo unitario, que
no, me ha aumentado, pero no me excluye, con lo cual seguimos de largo. ¿Estamos? Llegó el bendito 31 de diciembre de 2025. ¿Cuándo me paro para analizarlo? En enero de 2026 y miro para atrás. Si me paro en enero del 2026, ¿qué tabla voy a mirar? De enero a julio, ¿de qué año? Del 2026. ¿Estamos? Bien. Ingreso de los últimos 12 meses del año calendario 2025. Ahora sí, de enero a junio, ¿cuánto me da? Me da 52.465.000. No tengo que anualizar, no tengo que hacer nada. Vamos a la tabla de la página 88 y lo encuadramos. Ya sabemos que los ingresos por venta de bien de uso, los efectos de la recategorización, nada tienen que hacer. ¿Estamos? No se consideran. Para ese nivel de ingreso de 52 millones, ¿qué categoría les corresponde? Página 88. La H. ¿Estamos? ¿Estamos? Energía eléctrica. En los últimos 12 meses, de enero a junio 2025, me dio 8.090 kilowatts. ¿Qué categoría me corresponde? ¿Categoría? D. Categoría D, hasta 10.000 kilowatts. Superficie, ahora de 80 metros cuadrados. Antes, por la superficie, me correspondía la categoría C. ¿Y ahora qué categoría me corresponde? D. D, hasta 85 metros cuadrados. Muy bien. Alquileres de vengado de los últimos 12 meses, 2.222.000 pesos. ¿Qué categoría me corresponde? A todavía. A todavía. Tolera alquileres de vengado hasta 2.390.000, con lo cual continuamos con la categoría A para los alquileres de vengado. Precio unitario cambió 210.000, pero el máximo vigente para el 2026, 613.492,31. No nos excluye. Conclusión, ¿qué categoría lo vamos a recategorizar este muchacho en enero del 26? Que tengo fecha hasta el 5 de febrero para hacerlo en la H. Y va a pagar a partir de febrero 272.063,40 producto de la recategorización. ¿Se entendió? ¿Dudas? ¿No? Bueno, estamos liberados. ¿Sí? No se olviden marcar la asistencia. ¿Qué hora es? Está a 2 minutos de abrir para que puedan marcar asistencias. ¿Sí? Sí. ¿Cómo? Hay un efecto que vos mirás las tablas para atrás. En realidad online. Que no vayas a quedar excluido por nivel de ingreso.